todo ha quedado atado y bien atado. Es una frase memorable del generalísimo Francisco Franco de finales de los 60, principios de los 70. Era cuando Franco estaba intentando en España armar una arquitectura institucional que garantizara la sucesión después de su muerte, en el caso de Franco. No había ninguna otra alternativa. Esa frase tiene alguna reverberación en esta época en la Argentina. La presidenta Cristina Kirchner, en el límite del cierre de listas para candidatos a las elecciones de octubre, presentó un andamiaje institucional que en un primer vistazo lo que hace creer es que lo único que pretende el gobierno es continuidad, es conservar el poder. Hay algunas cosas que, bueno, ya son notorias, como la designación del secretario de Legal y Técnico Carlos Zanini en la candidatura, en la fórmula junto con Daniel Scioli, la decisión de llenar las listas de candidatos de los principales dirigentes del kirchnerismo, los históricos, desde Julio De Vido hasta, bueno, Axel Kicillof, un poco más reciente. Podemos ir un poquito más atrás y pensar la decisión del gobierno de tomar el control de los estamentos autónomos, autárquicos del gobierno, como las AFSCA, los organismos que regulan las telecomunicaciones, las comunicaciones. Pensamos en el Banco Central con Banoli, que tiene un mandato hasta el año 2019. Hasta 2019 y 3 directores recientemente designados por el ministro, o que son muy cercanos al actual ministro de Economía, Axel Kicillof. Un dato más, Walter, que se supo el sábado pasado a la noche, bueno, es que finalmente la presidenta no entró en ninguna lista, eso sí. Y sumando a lo que vos decís, hay que ver cuáles van a ser las consecuencias de este andamiaje, de esta mochila que Cristina le deja a Scioli sobre, por ejemplo, la política económica. Con este andamiaje en el Congreso, bueno, el próximo ministro de Economía, el próximo presidente, hay que ver qué capacidad de maniobra tienen para implementar algunas correcciones, algunas reformas, si ellos consideran y creen que son necesarias. El objetivo del gobierno de Cristina Kirchner, la sensación que queda es la conservación de poder. Da la sensación de que mientras el escenario político, la clase política organizaba la política en torno al alejamiento de Cristina, Cristina estaba trabajando en una agenda paralela, que era la de continuar en el poder. De alguna forma, el principio que organizó el final del gobierno de Cristina Kirchner fue, curiosamente y paradójicamente, la permanencia, ¿no? Otra sensación que queda de la semana pasada y lo del sábado es que el peronismo, al menos según muchos analistas, pareciera que avanza hacia, o tiene muchas chances de estar casi 2 décadas de manera consecutiva y de manera democrática en el poder, ¿no? Algo que hay algunos intérpretes señalan y dicen que son las consecuencias todavía de la gran crisis que hemos vivido en el 2001. A la oposición le cuesta ganarles en las elecciones a los oficialismos. Bueno, es el plan que tenía Kirchner cuando llegó al poder en el año 2003 y plan que repite de alguna manera Guado de Pedro, ahora candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, cuando recibe en esa larga secuencia de fotos con intendentes venidos del infierno, de otros lados, repite esa frase, 20 años en el poder. Vamos a estar conversando todo esto con José Octavio Pilo Bordón, fue gobernador de Mendoza. Mendoza acaba de elegir gobernador, primer triunfo de la coalición de la alianza opositora en el interior y la primera vez que funciona esa química, ¿no? Entre radicalismo, PRO y el Frente Renovador en un segundo plano. Vamos a conversar con Bordón, decíamos, de todas estas cuestiones de la elección en Mendoza y del calendario electoral. Lo que tenemos por delante en un par de semanas, la elección en la capital federal y la definición del tránsito hacia octubre, ¿no? Bueno, nos sentamos con Bordón en un minuto. José Octavio Bordón con nosotros.
Tal cual, secretario Ezequiel, ¿cómo anda? Gracias por haber venido. No, gracias Un gusto, un placer. por invitar a un político electoral en el retiro efectivo. Bordón, todo el mundo recuerda, ha sido embajador en los Estados Unidos del primer gobierno de Néstor Kirchner, fue gobernador de Mendoza, el segundo del periodo democrático. Sí, yo ¿no? sucedía a mi amigo Felipe Llaver, que era radical, y tuvimos un buen debate. En esa época hubo dos debates, el de Cafiero con Casella, acá en provincia de Buenos Aires, y el mío con Baglini, que era posiblemente uno de los diputados. Decir de mayor peso a mi amigo es como un chiste, pero realmente era un hombre de gran prestigio y de gran capacidad, así que fue un debate bien organizado. Digo esto porque en esta semana estoy además como miembro de un comité de gente que viene de distintos sectores para organizar el primer debate presidencial en Argentina. Nunca hubo debates. Y ahí están personas como Fernández Meijide, como el ex canciller Rodríguez Ciavarini, el fiscal que juzgó a las juntas León Aslanian, y una cantidad de jóvenes empresarios y académicos. ¿Y qué expectativa hay? ¿Tendremos debate presidencial? Mira, nosotros pensamos que hay que hacerlo. Fíjate que están llegando hoy expertos, no solamente los que conducen los debates en Estados Unidos, sino también los que lo hacen en Chile, en Brasil, en Perú. Tuvimos la vez pasada los de Paraguay. Somos los pocos países democráticos del continente que no lo tienen, y estamos buscando de que sea un debate, y tenemos ya un gran acuerdo con prácticamente todos los medios televisivos y gran parte de los escritos y más de 30 o 40 organizaciones no gubernamentales y universidades, para que el debate realmente sea un debate que no esté subordinado ni a un sector económico, ni a un sector político, ni a un medio, ni al otro, sino que todos los medios lo puedan tomar, y que el debate realmente permite no solamente mostrar las personalidades o quién baila mejor o peor, que es parte de la vida, tampoco me va a parecer eso malo, pero que podamos profundizar, porque gane quien gane, termina una etapa del país con fortalezas, con debilidades, con desafíos, y sería importante. Yo terminaría esto diciendo, yo tuve debate y gané con claridad la elección de gobernador de Mendoza en el 87, después que habíamos tenido una tremenda derrota 2 años antes, producto de la renovación del justicialismo fue esta victoria. Y no pude debatir con Menem porque él decía que era el presidente y no debatía en el 95. Y perdí, claramente, también perdí, si se quiere decir desde el punto de vista de votos, con toda claridad. ¿Podés recordar los números de aquella elección? Sí, Menem estuvo cerca del 50%, nosotros alrededor del 30%. Y tercero salió, fue la primera vez que la Unión Cívica Radical, o sea que el bipartidismo fue de alguna manera quebrado en la Argentina, aunque de este lado habíamos más justicialistas que de otros sectores, pero me votaron bastante independientes y radicales en aquel momento. Y yo siempre he pensado que en la elección de Mendoza no gané por el debate, ni perdí porque no hubo debate. La que ganó en Mendoza cuando debatimos fue la ciudadanía, que pudo vernos en serio, conversar respetuosamente cómo estábamos y a dónde queríamos ir y cómo, y creo que la ciudadanía perdió porque hubiéramos podido debatir nuestra idea, que era sin convertibilidad, defender la estabilidad con una estrategia productiva, quizás lo que trajo Labaña después en el 2002, 2003, después de la crisis. Y Menem planteando que quería seguir con estabilidad, con un esquema de privatizaciones concentradoras y de convertibilidad que nos llevó de alguna manera a la crisis 2001-2002. Entonces la que gana es la ciudadanía. Los que se exponen son los políticos, que tienen que tomar compromisos más serios, no solamente de lo que quieren hacer, que en general coincidimos por suerte en Argentina, sino cómo lo queremos hacer, que ahí es donde vienen las necesarias diferencias de una campaña electoral. Digo esto para empezar, no solamente para propagandizar este esfuerzo que venimos haciendo hace un año, sino porque parece que debe ser el marco también de lo necesario y de la convivencia con debate y diferencias que la Argentina necesita. ¿Coincidís con la lectura de muchos, después de la semana pasada, que con la designación de Zanini como vice, el peronismo se encamina a ganar las elecciones? Yo creo que desde hace 2 meses venían mejor posicionados, y me parece que lo que han decidido ha sido un gesto muy pragmático, tanto de Daniel Scioli como de la presidenta y del equipo que acompaña a la presidenta. Claramente no son lo mismo, pero claramente Daniel Scioli no solamente estuvo en las anteriores gestiones justicialistas antes de que llegara Néstor Kirchner a la presidencia, sino que acompañó como vicepresidente y acompañó como gobernador, incluso como legislador testimonial a las elecciones en las que ha estado tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández. En ese sentido es parte de este proyecto.
Es cierto que por su tradición, sus relaciones, sus ideas, tiene no solamente un estilo, sino algunas ideas sobre la economía y sobre la política diferentes de lo que uno podría definir como el justicialismo cristinista o kirchnerista, más que de cristinista, que es lo que hoy tenemos en la realidad. Pero él se dio cuenta que un hombre del oficialismo con un gobierno que va a dejar problemas, pero que no está en retirada, esto no es ni el 89, ni el 99, ni el 2003, desde el punto de vista de cómo se va el gobierno, me parece que fue pragmático. Y de parte de Cristina también se dio cuenta que si ella impedía la candidatura de Scioli, que era la más posicionada, no podía. Así que creo que hay un pacto donde se garantizan continuidad de poder la presidenta con dos opciones. Si gana va a tener poder, porque Zanini es el hombre más cercano que tuvo Néstor y Cristina, y un hombre de trabajo, no es un vicepresidente débil. Y al mismo tiempo, si no llegan a ganar, tiene una estructura en esto que algunos dicen el nuevo etapa institucional del parlamentarismo del gobierno. Cualquiera de las dos opciones pueden mantener un poder así. Pero creo que la elección va a ser competitiva, creo que están en mejores posibilidades, hay mucha agua que va a correr bajo el puente. Hoy están mejor posicionados, pero la elección no está terminada y por eso creo que un buen debate de por qué quieren seguir con la mayoría de las cosas del oficialismo y por qué quiere cambiar la mayoría manteniendo algunos la oposición, sería bueno que nos lo expliquen a los ciudadanos. Miro, parece que hubiera habido un esfuerzo de la presidenta por que no se asocie la idea de fin de gobierno con la idea de fin de ciclo. Un concepto que se ha venido repitiendo en el gobierno de los Kirchner desde hace varios años ya, ¿no? A partir de estas designaciones de Zanini, sobre todo. Sí, yo creo que está claro. Designaciones, el armado del Parlamento y, digamos, contrariamente a lo que gente muy subjetiva en contra del gobierno planteaba, yo creo que la oposición puede ser exitosa cuando es objetiva, si no pierde poder, porque imaginar que iba a hacer las cosas peores que yo imaginaba que iba a hacer ha sido una mala apreciación de la realidad. Creo que es lógico. Yo no comparto muchas cosas que hace el gobierno, llevo 8 años desde que decidí dejar la embajada de Estados Unidos, que por otra parte no fue irme porque yo terminaba el mismo día que el presidente, claro. Así que fue la decisión que le dije a Kirchner públicamente varios meses antes, que a más tardar me iba el último día que se quedaba en el gobierno, pero me parece que están llegando competitivamente. Yo creo que hay problemas estructurales de la economía vieja y otros que se han generado que va a haber que resolver en el próximo gobierno. No coincido con la estrategia social, de movilidad social que se ha implementado en los últimos años, me gustaba más la de inicio, la que había inaugurado Kirchner con Tomada, de asociar las políticas sociales con el empleo y con la productividad y con la modernización y la inserción internacional de nuestra economía, pero ciertamente han dejado muchos temas pendientes, han manejado con inteligencia esta transición, dejando temas para el próximo gobierno, pero no estamos en un desastre. Si bien hay problemas estructurales y mucha gente con problemas, a fin de mes el jubilado le alcanza o no, pero la jubilación está, el empleado, el cheque está, algunos negocios tienen problemas, las economías regionales estamos muy mal. Tanto la de Río Negro como la de Mendoza, como las del norte argentino, pero no es un caos esto. Yo diría que esta elección, te dejo el título para conversarlo, no se parece ni al 83, por supuesto, tampoco al 89, tampoco al 2003. Para mí, extrañamente, se parece al 99. Claro. La salida de Menem del poder. Porque en el 99 la gente se vota continuidad. No se sentía tan mal, pero había un poquito más sentimiento de malestar que hoy. Entonces, para ganarle hubo una coalición opositora que lograba un acuerdo electoral, pero no necesariamente un acuerdo de gobierno. Porque imagínate que cambiar la historia, como planteaba el FREPASO, el Frente Grande, el cual yo he sido candidato en 95, con las políticas de Fernando Larrúa, la misma Corte Suprema y la misma política económica de Cavallo, claro, sobre todo la convertibilidad, nos llevaba a la crisis a la cual llegó, aparte que hubo un contexto internacional negativo. Ahí no hubo golpismo de nadie, heredaron e hicieron lo mismo que nos estaba llevando a la crisis. Lo curioso es que fue precisamente ese argumento el que le permitió ganar la elección. Eso le permitió. Ahora me parece que existe el pragmatismo, hoy no está en la oposición, que todavía está con distintas alternativas. No digo que tiene que ser pragmático, a lo mejor tienen razón en plantearse identidades, pero el pragmatismo contra todos los que pensaban estaba en el oficialismo. El candidato mejor posicionado, aunque sea el menos querido por ellos, es Scioli. Le ponen el hombre más capaz, más trabajador y más confiable de Néstor y Cristina, un hombre de trabajo de toda su vida. Uno puede no coincidir con su idea,
pero no es un improvisado Zanini. Sí, sí, O sea, sin no es duda. un vudú. Sin duda. No es un vudú, no es un invento. ¿Va a funcionar esto en el gobierno? Es lo que habrá que ver. Entonces, ahora la coalición, el pragmatismo no lo ha hecho la oposición, lo ha hecho el oficialismo. Pero quiere decir que el propio oficialismo, si gana, va a tener que resolver la herencia que se deja y no una oposición débil. ¿Qué relación imaginás tendrá Scioli con el gobierno de Estados Unidos en términos de acercamiento y en términos de cómo queda esta relación con este gobierno que se está yendo? Yo creo que la relación con Estados Unidos es una relación bastante sencilla. Los problemas de la Argentina es tener mejores relaciones y mejores políticas con otros países. Yo creo que hemos desarrollado mal nuestras políticas con los países vecinos, aunque ha habido ganas de tener buenas relaciones. Yo creo que el manejo de diferencias con Uruguay, donde creo que Uruguay tenía más responsabilidad, fue un pésimo manejo, lo dije cuando volví de embajador. Creo que el tema de la energía con Chile fue hija de la mala política energética que hemos desplegado, que es una de las graves herencias que va a dejar este periodo, y creo que con Brasil, que hemos tenido una buena relación afectiva, no hemos podido construir juntos una verdadera estrategia de una Sudamérica bioceánica, pacífica y atlántica y productiva en conjunto para integrarse al mundo. Por lo tanto, el tema de Estados Unidos, supongo que Scioli es un hombre que tiene más, digamos, sus principales relaciones siempre han estado en el norte, tanto deportiva como con amigos. Va a tratar de tener, como es su personalidad, una visión más amable y menos conflictiva, pero él, así como, digamos, el sector que uno puede decir más cristinista tiene que aceptar que el presidente va a ser Scioli, también Scioli sabe que va a ser el presidente de este proyecto de 12 años, además lo está diciendo, va a ser, no digo con un Zanini que se va a sentar a no dejarlo gobernar, pero con un Zanini en una legislatura donde la mayoría va a ser la gente que condujo estos últimos 8 años. Así que, salvo que haya conflictos, creo que va a haber un mix. Me parece que la verdad que tener, no diferencias con Estados Unidos, tener conflicto con Estados Unidos, que hoy no tiene como prioridad la región, que hoy está concentrado en otros lugares, y que perfectamente podemos tener buenas relaciones con coincidencias y diferencias, tanto en temas internacionales como en temas comerciales, pero finalmente una relación positiva y no dependiente. Me parece que tener conflictos con Estados Unidos es innecesario. Lo mismo que es decir, yo tengo que optar entre China o Estados Unidos, entre Rusia o la Comunidad Europea. Las relaciones internacionales no se ¿Por qué manejan no así? India? India en todo el tema de la sociedad del conocimiento es un modelo. En el 2000 decidieron sacar de la pobreza a la más de la mayoría de la población con una visión moderna de la economía. No es que la lograron. Todavía reconocen que tienen 400 millones de pobres, pero todos los años, con esa modernización que han sacado en algunos sectores, están sacando 20, 30, 40 millones de personas de la pobreza. ¿Por qué olvidarse de Japón, que en algunos temas puede ser un asociado interesante? ¿Por qué no trabajar mejor con Brasil, una zona dinámica y ágil, a pesar de sus graves problemas como está haciendo África? Entonces me parece que yo esperaría que la próxima política exterior argentina esté al servicio de una estrategia de modernización y competitividad de la economía argentina, y no con manías de dividirnos en bloque por negocios de corto plazo. ¿Me entiendes? O sea, el gran error que tuvo una gran generación, que fue la del 80, que fue una gran generación inteligente, con tipos como Sarmiento, Alberdi, que uno podrá discutir otras cosas, pero fueron tipos con visión de largo plazo, fue articularse con una sola economía, que permitió un desarrollo y modernización. Pero lo limitó. Pero cuando vino la crisis del 30, los países que habían apostado más a la tecnología, más a la industria, como hizo Estados Unidos, o como había hecho otros países de la región, pudieron afrontar la crisis. Y la Argentina perdió su proceso de crecimiento en los 30, que después lo recuperó después de los 40. Gracias, Filo, por haber venido. No, gracias a Te ustedes. Un comprometemos solo para después de la comentario, elección. Mendoza. Modelo. Los perdedores, un buen candidato, no se perdió por culpa de él, hizo una muy buena elección con 40%, reconocieron las 9/4 de la derrota y no fue por paliza, fueron 6 puntos. Sí. Antes de anunciarlo lo llamaron al gobernador electo. El gobernador electo dio un discurso frente a su gente diciendo que lo había llamado el gobernador y el candidato opositor. Nadie lo sirvó en el recinto de la Unión Cívica Radical. Otras Y costumbres. ese mismo día lo invitó a desayunar al gobernador Pérez, y ayer desayunaron juntos. Se puede hacer. No dejaron de ser ni justicialistas ni radicales, pero por favor, ni son iguales, ni van a dejar de discutir muchos temas, pero por favor, dejemos de tratarnos como enemigos cuando la que vota y decide es la gente, no nosotros. Gracias, Filo. Gracias. Una tanda y volvemos. Crecer es brindar oportunidades.
Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. Desde la Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires invertimos en salud, en educación, en infraestructura y también en desarrollo social. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Pablo Picasso llega a San Martín. No te pierdas la muestra original de grabados de uno de los mejores artistas plásticos del mundo en el Museo Casa Carnacini, Pueyrredón 2720, Villa Ballester, hasta el 28 de junio. Busca los horarios y agenda de actividades en sanmartin.gov.ar o llama al 4847-5042. La entrada es libre y gratuita. Municipalidad de San Martín. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. Red Social Wokra. Compromiso solidario en beneficio del trabajador constructor. Aprende a votar en buenosaires.gov.ar/boleta electrónica o acércate a un centro de consulta. Cuidar la democracia es defender el futuro. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Segundo bloque de Divina Comedia. Ignacio Libradol. ¿Cómo están? ¿Bien? Todo bien. Bueno, Bordón reconoció que Zanini no es vudú, dijo, ¿no? No es un improvisado y es alguien que tiene experiencia, va a ser un vicepresidente fuerte. ¿Lo va a condicionar a Scioli? Es la gran pregunta que se hace toda la clase política argentina. Y me parece que los mercados y quienes siguen la economía están mirando hoy a Zanini, así como hasta hace unas semanas atrás, y todavía lo van a seguir mirando a Axel Kicillof. Creo que ahora la mirada de los que siguen la economía y las variables financieras van a estar puestas en la figura de Zanini. Hubo un impacto, ¿no? Sí, sí. En los mercados de la decisión de la presidenta de armar fórmula. Se sintió muy fuerte la semana pasada, apenas se conoció la noticia. Hubo una caída muy fuerte de las acciones a lo largo de los días siguientes del 9%. Una suba en el riesgo y en el rendimiento de los bonos por la caída justamente de los precios que hicieron que el riesgo país superara los 600 puntos básicos y sobre todo un aumento del costo que tendría la Argentina para seguir tomando deuda fuera que le cierra prácticamente los mercados si es que había planes todavía de ir a buscar dólares al exterior para pagar los vencimientos de deuda. Los rendimientos de los bonos subieron por encima del 10% y eso prácticamente imposibilita el acceso a los mercados. Sí, exactamente. Todo eso, ¿qué quiere decir esto entonces? Bueno, que los mercados lo que están viendo es a partir de la designación de Zanini que Scioli no va a negociar con los holdouts, o sea que todas las medidas que se podían llegar a esperar para normalizar la economía es muy posible que no se tomen o que Scioli tenga menos grados de libertad para tomarlas. Es decir, ni Blecher ni Bain están viendo los mercados con Zanini como sí, compañero de fórmula. Claro, o igual, aunque por ahí el ministro de Economía sí pueda ser alguno de ellos, sí que tenga poco margen para tomar algunas medidas. Por ejemplo, bueno, que no va a levantar en lo inmediato el cepo cambiario, que no hay, y a partir de eso, que no hay muchas razones para pensar en un fuerte ingreso de capitales, que va a haber más presión fiscal y que la inflación va a seguir en los 2 dígitos. Seguramente eso sean un poco las características de la economía el año próximo, si se tiene en cuenta que va a estar claro el hombre en las sombras que tuvo el kirchnerismo durante todos estos años. Es decir, una
una réplica de alguna forma de lo que estamos viendo hoy, ¿no? Sí, exactamente. Es lo que decía Bordón. Es lo que decía Bordón. Hay la que continuidad separar, se expresa a través de ahí. sí, hay que separar un poco el efecto Zanini del efecto de la emisión de pesos que hubo en estas semanas. Porque hay una placa que nosotros tenemos que muestra que claramente que el impacto es local, o sea que lo que se ve en las acciones es por el efecto de la política local. Si comparás los dos índices más importantes que tiene la bolsa porteña, que es el Merval, que incluye las acciones del exterior, no cayó demasiado a partir de la noticia de Zanini, no sé si ves en la placa. La línea colorada, es la línea colorada. Y la azul, que es donde se muestra la caída, bueno, que ahora no estamos viendo, pero el azul que tenía esa ahí está. Sí, esa caída. Es el Merval Argentina. Es el Merval Argentina, que está compuesto solo por las acciones locales, ¿no? Los bancos, las energéticas, que son las que sienten el impacto a partir de esta decisión. La línea marca el 15 de junio, que es cuando se decidió la designación de Zanini. Bueno, vamos con anatomía. Gracias, Bueno, Nacho. Gracias. Cerramos con anatomía en un instante. Isabel Perón, José López Rega, personajes de una historia tan pasada como oscura, ¿no? Estamos recordando el 27 de junio de 1975. Fue el día que por primera vez en la historia los gremios peronistas le hicieron un paro al peronismo, un paro nacional, un paro general, y con una movilización a la Casa Rosada. ¿Producto de un ajuste? Eso fue resultado nada menos que, miren esa leyenda, queremos la cabeza de Lastiri, un señor que fue presidente de la Nación después de Cámpora, Celestino Rodrigo, entonces ministro de Economía, José López Rega, esta es la tapa de Clarín de aquel día, un Clarín que muchos recordamos, esa diagramación del diario. Bueno, fue la respuesta de los gremios y de los sindicatos peronistas, en realidad, al ajuste que hizo este señor que está en cámara, Celestino Rodrigo, que pasó a la historia con el nombre de Rodrigazo, y que tuvo, entre otros impactos, un 100% de suba de todos los servicios públicos y el transporte, una devaluación del 150% y suba hasta el 180% en combustibles. Una Argentina violenta, despiadada para los bolsillos de la gente. En economía no hay almuerzos gratis. Alguien paga el almuerzo. Nos vemos la semana que viene. Gracias.